estoy aquí con ustedes, agradeciéndoles a todos por su puntualidad a este seminario alemán que tenemos el día de hoy, nuestra tercera sesión. En particular, bueno, agradecerles por esa puntualidad, por el compromiso en esta actividad de promoción de tanto de nuestras investigaciones como de generar también esa retroalimentación y networking que podamos nosotros promover y demás. Entonces, para el día de hoy vamos a continuar, tenemos programada la retroalimentación, comenzaremos con la retroalimentación de la exposición que tuvimos en nuestra sesión anterior por parte de la profesora Carla Martínez sobre su tema de modelos de internacionalización y que está a cargo, esta relatoría, a cargo del profesor Andrés Mauricio, para luego continuar con la presentación que tenemos el día de hoy, que es sobre oportunidades globales de mercado para la industria 4.0 en Risaralda, a cargo de Daisy Joana Duque Torres, e invitaría entonces al profesor César García Mosquera para que el día de hoy sea quien tome atenta nota de las observaciones, de los avances de esta investigación y demás, para llevar la relatoría para la próxima sesión. Recordarles que el correo está puedan llevar, ¿cierto? Tener una guía para consolidar las ideas de la relatoría y para lo cual también están quedando grabadas las sesiones. Entonces, sin más preámbulo y con aras de que nos alcance apenas el tiempo para distribuir bien esta hora, le voy a dar paso al profesor Andrés Mauricio para que nos haga, por favor, la relatoría. Buenas tardes, profesor Mauricio. Muchas gracias. Bueno, compañeros, buenas tardes. Quisiera que me confirmaran si me están escuchando bien. Muy bien, profesor. Adelante. Gracias, Joan. Bueno, rápidamente, tengo tres elementos con el que se realizó la relatoría, pues la grabación, la transcripción en este momento sí la hicimos, la hice de manera muy manual, por ahí vi que alguna profesora, creo, una compañera comenzó a hacer una grabación con IA, con un asistente, y creo que nos va a servir mucho en este escenario. Paso entonces a compartir la relatoría. El título de la ponencia que presentó la profesora Carla dice que es un modelo innovador de gestión internacional para la industria 4.0 en Risaralda, integración de inteligencia artificial y Big Data. A cargo de la profesora Carla Joana, fue el 27 de marzo, y pues la línea de investigación es gestión de negocios internacionales. En resumen, el presente proyecto explora el desarrollo de un modelo innovador de gestión empresarial enfocado a la internacionalización de la industria 4.0 en Risaralda, integrando tecnologías como la inteligencia artificial y el análisis Big Data. Este enfoque busca optimizar la toma de decisiones estratégicas y mejorar la competitividad de las empresas en el ámbito internacional. La metodología mixta propuesta analizará tanto los desafíos específicos de las empresas locales como las oportunidades de los mercados globales, permitiendo así una adaptación efectiva del modelo en diversas realidades culturales y económicas. El objetivo es crear un modelo de gestión flexible y adaptable que facilite la expansión de empresas locales en el extranjero, promoviendo asimismo al mismo tiempo el crecimiento económico y la creación de empleo en la región. Se espera que este proyecto no solo fortalezca el ecosistema empresarial de Risaralda, sino que también sirva de ejemplo para otras regiones que busquen integrar tecnologías avanzadas en sus procesos de internacionalización. El análisis crítico de la ponencia se plantea de la siguiente manera. Dice que la iniciativa del proyecto se destaca por su enfoque innovador al integrar tecnologías de avanzada como herramientas de gestión para la internacionalización. Una fortaleza notable es su capacidad para adaptarse a múltiples contextos internacionales, lo que es vital en el escenario global actual. Sin embargo, el proyecto tiene algunas limitaciones que la profesora Carla desde el comienzo las mencionó, porque esa parte no quedó ahí, pero pues vale la pena aclararlo. Como la falta de un detalle exhaustivo de los métodos de recolección y análisis de los datos, dado que la propuesta está en proceso, que podrían comprometer la generalización de los resultados. Además, aunque las preguntas de investigación son claras y relevantes para el objetivo de la internacionalización, podrían ampliarse para incluir aspectos relacionados en la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa. La metodología utilizada es apropiada, pero se recomienda realizar una mayor especificación en cuanto a las herramientas y técnicas analíticas a emplear, y los resultados aún no se pueden determinar, dado que el proyecto está en su fase inicial. En síntesis,
Con base al debate, el proyecto abarca varios aspectos críticos de la internacionalización de Industrias 4.0. Los participantes discutieron la importancia de la adaptabilidad del modelo a diferentes mercados internacionales, destacando la necesidad de comprender las regulaciones, las diferencias culturales y las estrategias de mercado local. Se sugirieron mejoras en la metodología del proyecto, particularmente en la precisión de la recolección de datos y la metodología analítica, para fortalecer la validez de los resultados. Además, se debatió sobre la capacidad del modelo para integrar consideraciones de sostenibilidad y ética en sus estrategias, lo que es crucial para el éxito a largo plazo en el ámbito global. Este apartado pues lo incluí. A mí me gustaría preguntar si les parece pertinente o no. Dice que se relacionan los comentarios más representativos de la discusión. El profe Joan dice que se enfatizó en la relevancia de la industria 4.0 y sugirió profundizar en cómo diferentes tecnologías como la realidad virtual y la ciberseguridad pueden ser integradas y utilizadas de manera efectiva. La profesora Carla Joana en la discusión plantea cómo el modelo desarrollado podría aplicarse específicamente a servicios internacionales de psicología, destacando la adaptabilidad del modelo a diferentes industrias más allá de la tecnología. El profe Germán Enrique compartió ejemplos relevantes de otros estudios y ofreció recursos adicionales, indicando cómo estos podrían apoyar y enriquecer el proyecto actual. La profe Jenny Paola hizo hincapié en la importancia de la claridad en el modelo de gestión y sugirió reconsiderar si es necesario el uso del término innovador en el primer párrafo y en general, ya que lo considera pues casi que implícito en el mismo proyecto. Nancy Milena Riveros aportó desde su experiencia en la industria, destacando los desafíos legales y tributarios de la internacionalización de servicios, y el profe Fren, que pasó un listado a priori pues, del proyecto, pregunta si se ha considerado el uso de metodologías de design thinking para el diseño de prototipado del modelo, sugiriendo que este enfoque centrado en el usuario podría ser beneficioso para el desarrollo del proyecto. Y pues para mayor detalle, también se deja constancia en el repositorio de la transcripción completa de la discusión. En conclusión, el proyecto presentado es un ejemplo significativo de cómo las tecnologías de la industria 4.0 pueden ser utilizadas para facilitar la internacionalización de las empresas. La adaptabilidad y la innovación del modelo propuesto lo hacen especialmente relevante para las industrias en Risaralda que buscan expandirse en mercados internacionales. No obstante, es esencial que el proyecto mejore la metodología, pues creo que se repitió por obvias razones, y análisis de datos para garantizar resultados precisos y replicables. En la discusión también se resaltó la importancia de considerar factores éticos y sostenibles en la expansión internacional, aspectos que deberían integrarse en futuras iteraciones del modelo o otras presentaciones. Como referencia bibliográfica, se plantean tres inicialmente relacionadas con el tema. Pues cuando hice una consulta, la mayoría me salen en inglés, veo que es un tema muy pertinente y se está trabajando mucho. Y se anexa una consulta en consensus, pues que ya se está utilizando bastante para los investigadores, y ahí queda el enlace donde aparecen varias, diría yo muchas, mucho estado del arte. Me parece que podría ser pertinente y pues a la profe Carla le queda el enlace para que, si le parece, haga la consulta respectiva y considere de pronto unas temáticas que ahí se plantean. Ese es el acta de relatoría del proyecto expuesto. Muchas gracias, profesor Andrés. A usted muchas gracias, profe, por esa excelente relatoría que a mi parecer recoge los aspectos que debatimos, los aspectos que subrayamos de manera sucinta y completa, profe. Y además de todo, pues nos das ahí un tip, ¿cierto?, de la inteligencia artificial hoy en día, adaptada a las búsquedas de revisión de literatura, como es esta página Consensus, ¿no? Es un motor de búsqueda muy bueno que el profe ahí aprovecho para subrayar. Nos recomienda, ¿cierto?, para esta parte de la revisión de literatura. Y además, bueno, aprovechando que estamos dando ahí un par de tips, recordarles que en Google AI Studio, ¿sí? Ustedes si, por ejemplo, descargan la grabación de la conferencia o hacen una grabación desde su celular y demás, pueden pedirle a Google AI Studio también que les colabore con esa síntesis de los aspectos más clave. ¿Listo? Pueden ahí cargar desde videos de YouTube, documentos, etcétera y demás para que exploren. Son, digamos, algunos de los aspectos que van a encontrar también en el curso también de seminario de investigación online que les socializaba en la sesión anterior. Entonces, muchas gracias, profesor Andrés Mauricio. Seguro que la profe Carla va a sacar buen provecho de esta relatoría
y las cuales vamos a ir depositando, como decía el profesor Andrés, en una carpeta ahí dentro de la carpeta que se nos entrega. Muchas gracias, profe Andrés, de nuevo. Gracias a ustedes. Bueno, profe. Bueno, entonces, sin más preámbulo, vamos a continuar con nuestra tercera presentación o nuestra tercera ponencia a cargo de Daisy Johanna Duque sobre oportunidades globales de mercado para la industria 4.0 en Risaralda. Muy buenas tardes para todos. Me confirman si me están escuchando y me están observando ahí en la pantalla, en la presentación. Muy bien. Sí, vemos todo. Invitar entonces al profe César García también para estar pendiente de esta relatoría del día de hoy. Y bueno, entonces, sin más preámbulo, el auditorio es de ustedes. Bueno, muy buenas tardes para todos. Los resultados de investigación que voy a presentarles hacen parte de un ejercicio que desarrolló el Programa de Administración de Negocios Internacionales el año pasado y que viene siendo como parte de un proceso hacia entregar varios insumos para el clúster Novitas. La semana pasada precisamente la docente Carla Johanna hacía una presentación alrededor de un modelo de innovación que se está desarrollando alrededor de la industria y parte de estos aspectos están delimitados precisamente en los resultados de este análisis hacia las oportunidades globales en los mercados de las industrias 4.0 a nivel mundial. Bueno, la presente investigación parte de un planteamiento del problema. Este planteamiento del problema, no sé si me están confirmando, si me están viendo las diapositivas que estoy pasando, ¿sí? Que me pasa como lento. Y es cómo analizar los contextos de países y sectores empresariales priorizados mediante la utilización de herramientas de inteligencia de mercados internacionales para las industrias 4.0. Un poco de contexto frente a este planteamiento del problema. En Risaralda existe el clúster 4.0, es el clúster que está conformado alrededor de 53 empresas que ya se encuentran caracterizadas desde el punto de vista de unas capacidades para la industria y para la inversión en el contexto internacional, lo que está delimitando básicamente una necesidad de la industria de poder contar con unas herramientas y sobre todo con una revisión alrededor de lo que son las necesidades y las necesidades y sobre todo las apuestas hacia poder llegar a unos mercados internacionales. Entonces, el objetivo general de la presentación precisamente abarca la realización de un estudio, de un análisis en los contextos de los países y sectores empresariales priorizados mediante la utilización de herramientas de inteligencia de mercados internacionales para las industrias 4.0 en Risaralda, y se delimitó a través de 5 objetivos específicos. El primero de los objetivos específicos aborda identificar los mercados potenciales a partir de una oferta definida de las industrias 4.0 en Risaralda. El segundo objetivo es caracterizar el mercado y la demanda potencial para productos y servicios de las industrias 4.0, tanto en Risaralda como en los países seleccionados a través de herramientas de inteligencia de mercados internacionales. Tenemos como tercer objetivo identificar tendencias emergentes en los sectores empresariales relacionados con las industrias 4.0. Cuarto, identificar brechas y oportunidades tecnológicas de los servicios de esta industria en los países priorizados. Y quinto, conocer exigencias regulatorias de este sector en estos países priorizados. Este fue el alcance en términos del propósito de la investigación. Se trabajó fundamentalmente bajo 3 elementos de aproximación teórica. Trabajamos sobre el modelo de competitividad de las naciones de Michael Porter como un elemento que constituye sobre todo a determinar ventajas competitivas alrededor del concepto de la innovación y el desarrollo de propuestas con valor agregado
que son parte como de las necesidades que hoy por hoy en los mercados internacionales se apremian y de cierta manera se potencializan en la capacidad de poder generar ese valor económico agregado en la relación que se da con productos y servicios cuando nos comparamos con los competidores. También fue importante delimitar la aproximación teórica del modelo Uppsala, un modelo que de cierta manera permite hacer una interpretación de la forma en que escalonadamente una organización puede llegar a tener presencia en los mercados internacionales. Desde ese punto de vista, ven, ¿sí me están viendo la presentación? Es que ¿me confirman? Sí, se cambió ¿Sí? una... Es que parece, me aparece que está Andrés Mauricio con la presentación de... Se cambió para la parte del profesor. Sí. ¿Será que el profe Andrés Mauricio le puede dar... Cancelar presentación. Cancelar la presentación sí la estábamos de él? viendo y se cambió. Se cambió. Sí, a mí también se me cambió. Automático, no sé por qué. Una falla en el sistema. Listo. Voy a volverla a proyectar. Excelente, profe, otra vez. Ahora sí. Bueno, entonces este modelo como un modelo que permite entender que la internacionalización es un proceso que se da de manera gradual y que dependiendo de esas experiencias que recogen las empresas frente a ese escalón, hacia esa posibilidad de lograr mejoras en la participación en los mercados internacionales, pues de esa misma manera esa experiencia mejora la capacidad competitiva de la empresa. Y obviamente desde el modelo teórico de Adam Smith, todo lo que está relacionado básicamente al nivel de especialización, al nivel de conocimiento que puede tener determinado país o determinado contexto económico para desarrollar a partir de ello una mirada hacia la internacionalización. Bueno, la metodología de nuestra investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto, lo cual comprendió revisar algunos elementos de tipo cuantitativo y de tipo cualitativo. Dentro del diseño de la investigación fue descriptivo con un diseño de investigación no experimental, con un corte transversal. Y utilizamos algunas de los instrumentos que utilizamos acá, fue el método Delphi a través del Focus Group, con expertos precisamente de estas organizaciones que ya habían tenido parte de experiencia en estos mercados internacionales para poder analizar temas de tendencias, temas de oportunidades y sobre todo para poder caracterizar el mercado desde el punto de vista de los objetivos que perseguía la investigación. También se desarrolló un análisis documental a través de estructura de matrices y búsquedas en bases de datos especializadas que nos permitieron pues, determinar algunas descripciones de las variables que necesitábamos poder abordar alrededor de la investigación. Voy a comentarles un poco a nivel metodológico parte de lo que se determinó en los resultados. Para poder llegar a este análisis de países priorizados, se hizo una preselección inicial de países. En esa preselección inicial de países contamos con alrededor de unos 15 países en mercados internacionales que por demanda, que por experiencia del sector, que por socios comerciales ya teníamos de cierta manera una curva de valor trazada. A partir de esa preselección se hizo una selección objetiva, entendiendo variables de micro y contexto macroeconómico de los países, pero también temas de tendencias y aspectos logísticos con respecto a la trazabilidad y a la transferencia misma de los servicios de estas industrias. Después de ello se definieron unas variables para hacer precisamente el estudio de inteligencia de mercados. Esas variables son 37 variables que necesitábamos conocer de esos mercados para poder determinar qué tan atractivos o qué tan promisorios podrían ser para estas industrias. A partir de esas variables se hizo una búsqueda a través de bases de datos especializadas, determinando la caracterización misma de ese mercado,
que finalmente nos pudo, a través de este modelo Delphi, que permitió no solamente conocer esas experiencias que tenían estos empresarios alrededor del tema, sino que también poder hacer una calificación más objetiva de todas estas variables, determinar ese perfil de esos países. Y fue así como llegamos a los siguientes resultados. De esos resultados, uno de nuestros objetivos tenía como alcance determinar cuáles eran esos mercados potenciales para las industrias 4.0. Dentro de los antecedentes, como les acabé de mencionar, para poder llegar a estos países también se tuvo en cuenta muchos aspectos que estaban contenidos en investigaciones anteriores que ya habíamos desarrollado desde el programa con este clúster, investigaciones que se desarrollaron en el 2022 y en el 2023. Asimismo, la identificación de mercados potenciales desde la demanda de servicios y también aterrizado un poco a las cifras que hoy por hoy este sector ha venido presentando en la participación mundial de las exportaciones. Esto nos llegó a identificar 5 países. Ustedes pueden ver en el gráfico, básicamente está determinando una calificación, y esa calificación lo que hace es poder puntualizar el atractivo del mercado, ¿sí? Entre estos países, el país más atractivo para las industrias 4.0 bajo esta calificación de estas variables es Estados Unidos, seguido del Reino Unido. Tanto México como en España presentan una igual puntuación, y Perú está dentro de los mercados en comparación con estos con menor calificación. En esta identificación de mercados hay unas caracterizaciones generales alrededor de este tipo de industria. Reino Unido es el país que hoy por hoy está liderando sobre todo la industria fintech. Recordemos que esta industria recientemente viene generando bastante demanda en los mercados nacionales, en el caso de Colombia, pero también a nivel internacional. Se viene destacando por todas aquellas entidades financieras o alrededor de este sector financiero que claramente están colocando servicios a estas nuevas demandas. Y para ello, una de las caracterizaciones nos permitió determinar que precisamente Reino Unido es uno de los países que lidera a través de la inteligencia artificial este sector, además del sector de ciberseguridad, como subsectores de las industrias 4.0. Estados Unidos está desarrollando en temas de potencial de mercado todo lo que tiene que ver con asistentes virtuales de apoyo a muchas industrias en desarrollos de software, en servicios de BPO, de KPO, en algunos procesos de hito, ¿sí? Con temas de cobots o sistemas automáticos que están revolucionando también sectores como la industria y las manufacturas. Perú, avanzando en temas de automatización, como vimos anteriormente, es uno de los países que en comparación con estos que tenemos en el radar, probablemente tiene la menor calificación en términos de ser un mercado atractivo, pero la investigación nos arrojó temas de tendencia como el desarrollo de software en startups, sobre todo en aquellas startups que están en el sector del sector tecnológico, ¿sí? En México están los servicios de IoT, de Internet de las Cosas, robótica, Big Data, en sectores sobre todo como el desarrollo de software y en sectores de energías renovables. Y en el caso de España, el desarrollo de software viene creciendo sobre todo en la manufactura y en la logística alrededor de lo que también se está sucediendo en Estados Unidos. De esta manera, a nivel general, pues hay unas características también muy específicas para cada uno de estos mercados. Líder, como lo mencionaba hace un momento, Reino Unido en la industria 4.0, con cifras que al año 2024 están superando a países como México, por ejemplo, desde el punto de vista de lo que es el movimiento transaccional de las operaciones en
el comercio de las industrias 4.0. Es importante también delimitar que las variables que se tuvieron en cuenta para poder identificar esta característica de mercado están determinadas por las que vemos gráficamente en estas variables de país, también con unas calificaciones importantes que pueden resaltar cuáles pueden ser algunas de las barreras o algunas de las características que permitirán para un empresario de este sector tener identificadas a la hora de poder desarrollar su oferta de valor, sea para exportar o sea también para realizar algunos temas de alianzas o temas de oportunidades de inversión con el Reino Unido. El tamaño del mercado y el comportamiento del consumidor en el caso del Reino Unido lo lleva a ese escenario de ser un país no solamente desde la construcción de la oferta, sino también desde la demanda, ¿sí? Entonces, ahí hay oportunidades tanto para inversión, pero también de inversión de Reino Unido en Colombia, sino que también hay posibilidades importantes para el mercado colombiano tener presencia en el mercado del Reino Unido. Para el caso de Estados Unidos, temas como las variables de infraestructura tecnológica, ¿sí? El tamaño del mercado es significativo. Recordemos que, como lo mencioné ahora, Estados Unidos viene adaptándose a tecnologías mucho más avanzadas en desarrollo de software, casi que las principales empresas que de estas industrias están ubicadas en California y han permitido desarrollar parte como de ese entorno favorable que está consolidando a Estados Unidos en un referente bastante clave desde el punto de vista de la evolución de la industria 4.0, siendo un país que con el número de empresas que están ubicadas en Silicon Valley, por ejemplo, puede dar un determinante no solamente también asociado a la oferta de los servicios, sino a las necesidades que tienen de talento humano para incorporar en el desarrollo mismo de estas ofertas a nivel mundial. Perú, en temas de ese perfil económico, tamaño de mercado e infraestructura, probablemente tiene unas variables en calificación, como las vemos ahí, de una puntuación media. Todavía hay ciertas brechas que este país debe solucionar en temas legales, en temas logísticos, que no lo hacen ser tan favorables desde el punto de vista del desarrollo tecnológico y de lo que requieren este tipo de empresas para poder llevar sus servicios a estos mercados. En el caso de México, pues ha logrado desde esa relación cercana con Estados Unidos poder generar muchísimos procesos de transformación digital en las empresas y esos procesos de transformación digital de las empresas han permitido potencializarlo al país y hoy tiene una mirada como esos países latinoamericanos con mayor potencial en desarrollos innovadores que están generando de cierta manera una apuesta hacia llevar la oferta de servicios a estos mercados. De hecho, muchos de los empresarios con los que hacíamos el ejercicio del Focus Group fue México, ese primer país con el que pudieron llegar, con el que pudieron generar esa oferta de valor y de servicios, porque desde el punto de vista de las barreras de logística o de las barreras transaccionales como tal y desde el punto de vista también de las exigencias regulatorias, es un país que minimiza o hace un poco más sencillo estos trámites alrededor de lo que requieren nuestros empresarios para poder generar esa oferta a nivel mundial. En el caso de España, España presenta variables que califican pues, el mercado desde esas variables económicas, del tamaño, del comercio, ¿sí? Con una puntuación media, que desde digamos que la variable
más compleja ahí es el tema de las exigencias regulatorias, por desconocimiento, por trámites, por cierta burocracia y por información que hoy se exige en toda Europa, que tiene que ver con la protección de los datos, todo el tema de ciberseguridad, que han creado pues unos entornos bastante complejos para estas industrias, puesto que exigen a las organizaciones cumplir con ciertas certificaciones y estándares para poder lograr tener sus servicios en mercados como España y como Reino Unido, ¿sí? Bueno, otro de los resultados que teníamos para el proyecto, yo creo que los he ido resumiendo como alrededor de lo que ya les he presentado. Este análisis de tendencia se desarrolló a partir de análisis documental. En ese análisis documental se permitió identificar como cuáles son aquellos aspectos del mercado que necesariamente desde las capacidades que existen en Risaralda se convierten en una oportunidad también, ¿sí? Porque la tendencia está determinando una ruta, ¿sí? Y también esa ruta está determinando cierto ideal para las organizaciones. Frente a estas tendencias, que voy a pasarles acá rápidamente porque las mencioné, quiero que nos concentremos un poco en el escenario de las brechas, ¿sí? Y las oportunidades que tiene el sector, ¿sí? Frente a las oportunidades, rápidamente las industrias 4.0, ¿sí? No son aquellas, como para dar en contexto, no son solamente aquellas empresas que se dedican al blockchain, a temas de ciberseguridad, computación en la nube, no están específicamente estas empresas ahí catalogadas dentro de la oferta de valor de servicios de las industrias, sino que son todas aquellas que a través del medio de la revolución 4.0 o digital pueden ofrecer servicios que permiten mayor conectividad con el usuario, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de esas oportunidades, hay unas carencias que se pudieron identificar para cada uno de estos países. En el caso de Risaralda, que lo vemos como en el escenario de Colombia, México, Estados Unidos, Perú, Reino Unido y España, ¿sí? Unas diferencias frente al ideal. ¿Cuál es el ideal? Como el mejor escenario que está determinando la tendencia, ¿sí? Por ejemplo, Colombia con Risaralda es la que está delimitada en el color rojo, ¿sí? Vemos que frente a Perú, que es uno cercano, ¿sí? Es un país cercano, ¿sí? Tenemos ciertas similitudes, aunque ciertamente Perú está un poco por debajo de la mayor parte de las brechas, ¿sí? Miremos, por ejemplo, la brecha en el conocimiento sobre tecnologías emergentes. Colombia, con relación a Perú, tiene una brecha menor, ¿sí? Digámoslo así. Sin embargo, son mercados que en términos generales podríamos ser muy parecidos, como en el caso de México, ¿sí? Que ya empieza a reducir un poco más esas brechas. Las brechas que se analizaron fueron el acceso a la financiación de proyectos de innovación, colaboración con otras empresas o instituciones, provisión y soporte eficaz y receptivo que resuelva problemas y mejore la satisfacción del cliente. Se revisaron también brechas de adaptación de productos y servicios a necesidades y preferencias individuales de los clientes, potencial para desarrollar nuevos mercados, uso de tecnologías para optimizar procesos, optimización en todo lo que tiene que ver con la cadena de suministro, desde el punto de vista de los tiempos y la reducción de los costos. También temas de inversión para la capacitación o la continuidad de las habilidades y conocimientos del talento humano en estas organizaciones.
capacidades para responder rápidamente a los cambios en el mercado, entorno empresarial y la capacidad de los líderes para guiar, motivar e inspirar a sus equipos hacia una consecución de objetivos empresariales. Como ustedes pueden ver acá, este gráfico de radar permite hacer una interpretación de qué tan alejados están cada uno de estos mercados desde el punto de vista de esas tendencias, ¿sí? Desde lo que está sucediendo frente a la demanda y frente a la apuesta de estos mercados, que reta a las organizaciones hoy por hoy no solamente a tener una oferta, sino a generar, ¿sí? Mayor satisfacción al usuario frente a esas necesidades que busca el usuario mismo en el mercado. Bueno, como les mencionaba, estas brechas también, estos vacíos o estas diferencias también permiten hacer una mirada de qué tan oportuno, ¿sí?, puede ser el vernos en una construcción de un sector que oferta y que tiene un portafolio de productos y de servicios y que se está proyectando hacia esos mercados internacionales. Entonces, las oportunidades que se identificaron desde el punto de vista de estas grandes brechas que fueron tecnología, digitalización, mercado, eficiencia operacional y capital humano, que de manera desglosada la presenté en el anterior gráfico, se delimitaron desde el punto de vista de la capacidad de poder desarrollar alianzas estratégicas, cómo lograr que el sector a través de trabajos colaborativos, de trabajos que se desarrollen entre las mismas empresas aliadas puedan lograr disminuir un poco esa brecha que este mismo mercado los está colocando para el sector. También la oportunidad de poder desarrollar muchas soluciones que tengan que ser customizadas o poder ser adaptadas o poder ser muy personalizadas a las necesidades que requieren las empresas en los mercados internacionales, porque dado desde el punto de vista de las tendencias, ¿sí? Se trabaja en temas de estandarización y muchos de estos proyectos requieren un grado de especialidad o un grado de profundidad frente a las exigencias mismas que requieren los clientes. Y desde ello, otra de las oportunidades que se revisaron ahí es la capacidad de poder crear, ¿sí?, nuevos modelos de negocio, ¿sí? Esos nuevos modelos de negocio alrededor de todo este tipo de oferta de valor que tienen las industrias 4.0, que nos sacaría un poco del modelo tradicional de pensar que en las industrias pues solamente operarían aquellas que trabajan bajo la oferta de blockchains, inteligencia artificial, computación en la nube y demás. Entonces, siendo así, como ustedes pueden ver en el gráfico, estas oportunidades pues también están caracterizando un mercado atractivo y de los mercados más atractivos, dependiendo del tipo de oportunidad. Estados Unidos sigue siendo un mercado muy atractivo desde esas oportunidades frente a las tendencias, la oportunidad del clúster de novitas. También está España, Reino Unido, que empiezan a perfilarse como unos mercados que, aunque tienen una oferta de valor importante, también esa misma oferta de valor les está necesitando y requiriendo de mayores programadores, de mayor industria y de servicios, o sea, están demandando también, ofrecen y demandan estos tipos de servicios. Profe Joana, disculpa la interrupción para ir cerrando, porque la idea es que demos espacio al final para que hayan algunas intervenciones y un debate, profe. Entonces, sí, ya para finalizar, uno de los objetivos que teníamos también acá con el desarrollo de esta investigación era poder acercarnos a identificar cuáles son las exigencias regulatorias que se requieren para poder llegar a cumplir con estos procesos de internacionalización. Realmente, desde digamos, desde las limitaciones que tuvo la investigación, no fue nada sencillo, no fue nada fácil poder llegar a tener estas exigencias o poder delimitar cuál es el camino desde el punto de vista regulatorio, porque los países, estos mercados todavía no tienen muy clara esta información. Entonces aquí pues hay temas como muy generales, ya en el trabajo
desarrollado en la investigación. Puntualmente para cada uno de los países, pues sí se detallan exigencias regulatorias que están vinculadas a temas de certificaciones, a temas normativos que están considerados desde el punto de vista de la legalidad y la formalidad del modelo de negocio. La capacidad de poder garantizar la seguridad de los datos, los sistemas de información, de poder generar procesos industriales o procesos de conservación de la información, sobre todo a través de blockchains y ciberseguridad, es lo que más exigen en términos generales en cada uno de estos países, ¿sí? Bueno, ya en conclusiones generales, la industria 4.0 en Risaralda tiene un potencial importante para poder llegar a estos mercados, en especial mercados atractivos como Estados Unidos y Reino Unido, que se destacaron dentro de estas variables de estudio como unos países muy promisorios para poder llegar en contexto de oferta, pero también en la posibilidad de abordarlos para modelos de inversión. En el caso de Perú, pues tenemos un poco más de desafíos porque la industria de Perú apenas se está preparando, sobre todo en temas de regulaciones. Sin embargo, desde el punto de vista también del potencial, podría ser importante que Colombia, con la oferta del clúster Novitas Industrias 4.0, pueda facilitar también estos procesos de inmersión en Perú. En general, España también es un modelo robusto para la expansión. Desde el punto de vista de la adaptación de tecnologías, el tema de ciberseguridad en Reino Unido, competitividad a nivel tecnológica, inteligencia artificial, robótica. En Estados Unidos es uno de los entornos favorables desde el punto de vista de los sectores que se están trabajando hasta el momento. También muchísimos desafíos desde el punto de vista económico. Y bueno, en general, en conclusiones y recomendaciones, yo creo que esto ya las he ido abordando alrededor de la presentación, y esto es básicamente los resultados que tenía para mostrarles. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, profe Joana. Disculpa por la interrupción, pero ya entenderás que es mi deber moderar un poco el tiempo también acá. Entonces, una excelente presentación. Quisiera invitar a nuestros participantes, nuestros investigadores y profesores a levantar la mano y hacernos sus observaciones, los aportes que tengan para darle también o preguntas que quieran sugerir a la profesora Joana, que ella con gusto estará atenta para contestarnos en estos minutos que siguen. ¿Quién quisiera iniciar? Parece que no hay nadie por el momento. Bueno, mientras alguien se anima. Sí, por favor, profe Efren. Perdón, es que estaba aquí atendiendo una consulta de unos investigadores del grupo. En primer lugar, buenas tardes a todas y todos, al profesor Joan, que con tanta sabiduría dirige nuestro seminario, y a la profesora Joana, pues felicitarla por la presentación, por la propuesta, que me parece una propuesta muy pertinente. Me disfruté mucho la lectura del texto. Y estas observaciones te las voy a copiar a ti, Joana, al profesor Joan, y a quien está a cargo de la relatoría sobre tu ponencia la próxima semana. ¿Ok? Terminando la sesión, la comparto. Ok, entonces quiero es compartir y socializarlo con todos los miembros del seminario. Me tomé la libertad de pasarlo por el software para contrastar el porcentaje de similitud y nos da un buen resultado del 16%. Es un proyecto muy bien estructurado,
pero lo mismo que señalábamos hace 8 días. La idea es pasarlo del formato actual al formato artículo para que a final del seminario podamos someterlo a una revista indexada, ¿cierto? Entonces, con respecto a esa propuesta, pues el título me parece muy pertinente, muy específico. Además, está localizado geográficamente, ¿no? Hago una propuesta sencilla en el documento del título, simplemente una reformulación muy pequeña que dice algo así como lo siguiente: análisis de oportunidades de internacionalización para la industria 4.0 en Risaralda mediante inteligencia de mercados, ¿no? El resumen presenta el propósito de la investigación, la metodología, el contexto, enumera países de análisis. Bien, cuando ya tengamos la investigación absolutamente culminada, sugiero agregar en el mismo texto del resumen los hallazgos y los resultados parciales. Sugiero agregar en las palabras clave algunos términos más técnicos, como inteligencia de mercados, como economía digital y como ecosistema tecnológico. Creo que esas 3 palabras clave le dan unas mayores posibilidades de indexación al artículo. La introducción, perdón, por aquí, contextualiza muy bien el concepto de Industria 4.0 y su relevancia global. Hay algunos problemitas de redacción, pero es mínimo y es, por ejemplo, el estudio tiene por objetivo analizar general. Entonces ahí se nos trastocó. El estudio tiene por objetivo general, sino que uno muchas veces cuando ve el texto repetidas veces, uno ya no ve esas cositas. Se nos trasladó el general un poquito más adelante. En la introducción, considero que nos pueden servir 1 o 2 citas actuales sobre Industria 4.0 en Colombia o América Latina. Y podría finalizar la introducción con una explicación del aporte del estudio. Es decir, ustedes cubren con esta investigación un vacío del conocimiento, al menos en la región. Al menos en la región, ¿no? Bien. Los objetivos son claros, específicos y adecuados. El objetivo general está muy bien formulado, los felicito. La pregunta de investigación es relevante y está bien planteada, ¿cierto? Yo me iría de pronto por un poquito de precisión metodológica en la pregunta. ¿Cuáles son los factores críticos que determinan el éxito o fracaso de los procesos de internacionalización de las empresas del sector 4.0 en Pereira? Tan. Bien. En materiales y métodos es necesario fortalecer tipo de estudio, si es exploratorio, descriptivo, mixto, técnicas, el análisis de fuentes secundarias, entrevistas a expertos, análisis comparado de países, herramientas de inteligencia de mercados que se usan en la investigación, cuáles son los criterios de selección de países y sectores y si el nivel del análisis es sectorial, empresarial o regional. Me parece que eso es importante aclararlo. ¿Por qué me atrevo a señalarlo? Porque si bien no está en el anteproyecto, ¿cierto? Esos elementos nos sirven para la redacción de la estructura del artículo. Y bueno, hay que, de nuevo nos pasa, ¿no? Uno muchas veces ve y mira el documento y no ve pequeñas cositas, ¿no? Se te fue el texto sin bibliografía. Entonces, sin sección bibliografía, aunque citas correctamente y uno identifica cuáles fueron los autores que utilizaste. ¿Ok? Entonces, pertinente
útil, investigación situada, qué bacano. Las dos investigaciones que nos han presentado estas 2 semanas desde Pereira, muy pertinentes, y para mí ha sido un absoluto placer haberlas leído ambas, ¿no? Qué bueno que se estén haciendo este tipo de proyectos desde nuestra facultad allá en la sede Pereira. Y pues compartiré a sus correos estos comentarios para que los tengan de manera permanente. Mil y mil gracias. A usted, Muchas doctora, gracias, profe. muchas gracias. No sé si alguien más quiere aportarnos algo, aportarle algo a la profesora o preguntarle. Listo. Bueno, profe Joana, voy a hacer mi intervención y de tal manera que tú cierres de una vez recogiendo todos los puntos. ¿Listo, profe? ¿Si te parece? Yo también me tomé, digamos, el tiempo de leerme la presentación, obviamente aquí como parte del equipo organizador. Es una responsabilidad ética, ¿cierto? Revisar estos documentos y ver de qué se tratan y al igual que el profe, considero que es un tema muy pertinente, innovador para el caso que se está aportando y demás. Sin embargo, también quisiera hacerte unas recomendaciones, ¿no? En primer lugar, así como decía el profe con respecto a las 2 citas en la introducción, yo me uno a ese llamado para que amplíes el marco teórico. En el marco teórico todavía hace falta como identificar esas diferentes teorías, ¿cierto? Que hablas tú de innovación, de internacionalización o globalización y de la parte, digamos, específica del objetivo, digamos, del trabajo, me parece fundamental tener un marco teórico bien estructurado. En segundo lugar, con respecto a ese mismo marco de referencia y al marco legal, tener en cuenta, sobre todo, por qué, digamos, los TLC, ¿no? Me parece que los tratados de libre comercio, tú estás hablando ahí de una parte legal, ya nos presentaste una exploración de los diferentes países que escogiste y algunos de ellos tienen tratado de libre comercio con Colombia, ¿no? Colombia tiene tratado de libre comercio con la Unión Europea, entonces ahí entra España, ya Inglaterra no entra porque después del Brexit ya firma acuerdo particular, ¿cierto?, con Colombia, y los tratados que hay, digamos, con los otros países, ¿no? Son marcos legales que es importante que destaques ahí y donde vas a encontrar, pues, aspectos, ¿cierto?, normativos que tienen que ver específicamente con esta regulación de estas tecnologías 4.0 y demás, ¿no? Eso con respecto al marco legal. Con respecto a la metodología, también me uno al profe, es necesario seguir precisando y fortaleciendo ese diseño metodológico. Si bien nos has presentado unos excelentes indicadores que nos muestran bien el contexto con estos países, es importante aplicar estos métodos, ¿no? Cualitativos, cuantitativos, para que nos definas y nos aclares por qué escogiste esos países, ¿no? Y por qué esas diferencias entre las 2 gráficas que nos presentaste, ¿sí? Porque unas son, digamos, como los riesgos, ¿cierto? Y tú decías que esas eran las 4 dimensiones principales de las cuales se desprendían, ¿cierto? Las otras variables más generales, ¿no? Entonces, fortalecer una metodología que te permita eso y definir por qué escogiste esos países en particular, ¿no? Ya que, por ejemplo, China, ¿cierto? El día de hoy está también marcando unos cambios fundamentales en términos de innovación, ¿sí? La industria china hoy en día, digamos, en términos de patentes, está casi que comenzando a superar a las grandes potencias mundiales en este sentido, ¿no? Entonces es importante que mires, digamos, también para ese lado. Y bueno, me parece un excelente proyecto que sin embargo con estos, digamos, también observaciones que considero son importantes, pues yo pienso que puedes seguir dándole unas bases muy sólidas para seguir desarrollando. Entonces, ahora sí, tienes la palabra para que nos contestes algo. Bueno, Mau, muchas gracias por las recomendaciones. Ya, pues me preocupas un poco el tema de lo del haberlo sometido al programa de plagio, porque
porque yo ya lo envié para una publicación en una revista. Obviamente fue mejorado. No hay problema, porque antes el que yo envié para ustedes no. No te preocupes, que yo tengo cancha en el manejo del Turnitin, entonces yo no lo subo a repositorio, no te va a marcar. Bueno, que no quede en un repositorio porque está en proceso Claro editorial, que sí. No, Y tranquilo. bueno, la otra es que pues la versión que ustedes tienen pues no es la versión final, mucho de lo que ustedes pues aquí indicaron pues ya fue precisado y corregido como en el documento. De pronto desde el punto de vista del marco legal que menciona el profesor Joan, no se tuvo en cuenta el tema de muchos de los tratados de libre comercio porque ahí no están contenidos aspectos que están determinados mucho para los servicios de estas industrias. Y como lo mencioné también alrededor de la forma de priorizar estos países, pues hubo una metodología de preselección, por eso pues China no está y probablemente los que tenemos en el radar no van a estar, ¿sí? Y obedece sobre todo a esa metodología que de pronto es importante precisar, como también lo indiqué en la presentación. Bueno, no, muchas gracias a todos. Pues es importante precisar en la metodología esos métodos que nos estás enunciando, ¿no? No solo enunciarlos, sino describirlos por un lado, y por el otro lado, los tratados de libre comercio sí tienen aspectos que tienen que ver porque precisamente... No, pero no se tuvieron en cuenta dentro de las variables del estudio, digámoslo así. Listo, pero es una recomendación, ¿no? Porque ahí está todo lo de derecho. Sí, porque tendría que volverlo a hacer y la verdad hasta ahí va digamos que ese quedó como una tarea, que dentro de una tarea como para hacer un proceso de análisis de toda la parte de las exigencias, porque es un tema como muy amplio que se necesita abordar desde digamos que de un alcance mucho más amplio. Entonces, y el propósito, un poco de ello sería en una posterior investigación, y eso quedó ahí. Listo, pero no es bueno que dejes ese vacío para posteriores investigaciones, ya que, digamos, quedó para otra investigación. El marco legal, pues, queda, digamos, muy flojo en ese sentido. Entonces, el profe Fren, si tiene algo más que decir. No, pues, pero yo creo que este es el escenario, Joana. El seminario va hasta noviembre, y yo creo que de aquí a noviembre sí podemos avanzar en esa dirección, y entonces vas a tener al final del año el artículo que ya estás a punto de publicar, y la continuación, fruto de este seminario. Exacto, sí, de ahí sale otro proyecto que es el de las regulaciones, sí, que es como la preocupación. Creo que esperamos que se pueda dar para esa fecha, porque apenas se está formulando el proyecto. Claro. Bueno, pero si no, lo aguantamos hasta enero, febrero, pero que lo sacamos, lo sacamos. Estaría, exacto. Gracias. Listo, entonces es importante tener en cuenta esas recomendaciones para garantizar precisamente, ¿no?, esos artículos que sean aceptados, ¿no? Recuerden que aquí tenemos pares que son evaluadores y me incluyo también como editor de revista científica, y esos son los aspectos que siempre vamos a tener en cuenta a la hora de aceptar o rechazar sus artículos. Bueno, mis profes, Efren, profesora Joana, el profe que teníamos hoy en nuestra relatoría, el profe César, y a todos ustedes les agradecemos entonces por su participación a este seminario el día de hoy. Y bueno, seguimos adelante, les deseo un excelente resto de semana y nos vemos en 8 días para seguir con nuestra cuarta sesión. Muchas gracias a todos y que pasen una feliz. Gracias, que estén bien. Un abrazo para todas y todos. Espacio, que estén muy bien, hasta luego. Bueno, muchas gracias a todos, hasta luego.